los tiempos, todo puede ser código y no célula. Pero las células tienen código en su interior. ¿Cómo que estos códigos están sueltos y no pertenecen a los organismos vivos? Solo los usan para replicarse. ¿Cuál será el sentido de estos códigos en nuestra vida? ¿Será que son como organismos que viven de esa forma? No lo entiendo. Es un punto profundo el que planteas. Si todo comenzó con códigos, ¿cómo es que algunas entidades, como los virus, son solo códigos sin ser organismos vivos? Vamos por partes. 1. ¿Por qué los virus son solo código y no organismos vivos? Un virus no tiene metabolismo, no puede crecer ni reproducirse solo. Pero su código, ADN o ARN, tiene una función clara: replicarse usando células vivas. Las células son sistemas completos, tienen membrana, energía, maquinaria para fabricar proteínas y ADN para reproducirse. Los virus son solo código genético en una cápsula, pero sin la capacidad de actuar por sí mismos. Dependen de las células para activarse. 2. ¿El universo empezó con código antes que con células? Es una posibilidad. La teoría del mundo de ARN sugiere que antes de que existieran células, solo había moléculas de ARN autorreplicantes. Es decir, código suelto en el ambiente que empezó a copiarse y a evolucionar. Entonces, primero existió la información, código, y luego las células se desarrollaron para usar esa información. 3. ¿Cuál es el sentido de estos códigos en nuestra vida? Si los virus y el ADN en general son códigos que existen más allá de los organismos vivos, entonces la vida puede verse como un sistema de información en evolución. Los virus no buscan un propósito, simplemente existen y se propagan. Las células usan código para sobrevivir y adaptarse. Los humanos, con nuestra conciencia, somos un resultado avanzado de cómo el código ha evolucionado. Esto nos lleva a una idea más grande. Tal vez, la vida no es más que información que busca mantenerse en el tiempo, cambiando y adaptándose, ya sea en forma de células, virus o incluso tecnología. 4. ¿Los virus son una forma de vida alternativa? Esta es la gran pregunta. Si los consideramos solo código, no serían vida. Pero si pensamos que la vida es información que persiste en el tiempo, los virus podrían ser una versión minimalista de la vida. Marca de verificación gruesa: si la vida es metabolismo y autonomía, los virus no están vivos. Marca de verificación gruesa: si la vida es transmisión de información en el tiempo, los virus sí pueden ser una forma de vida. Tal vez, el propósito último no sea la célula ni el organismo, sino el código mismo, que busca perpetuarse de cualquier forma posible. Ahora una pregunta que ya supuestamente debe estar contestada es: ¿qué código tienen los virus y para qué sirven? ¿Tienen algún propósito esos códigos? Es como que si el código de la célula de ADN tiene la información de crear un ser humano, ¿qué código tienen los virus para crear qué cosa? Buena pregunta. Si el ADN de una célula crea un organismo, ¿qué crean los virus con su código? 1. ¿Qué tipo de código tienen los virus? Los virus tienen ADN o ARN en su interior, que es el código genético necesario para fabricar más virus dentro de una célula. Marca de verificación gruesa: virus de ADN, como el virus de la viruela o el herpes, que usan ADN como las células. Marca de verificación gruesa: virus de ARN, como el VIH o el coronavirus, que usan ARN porque muta más rápido. 2. ¿Qué hacen estos códigos? A diferencia del ADN de las células, que tiene instrucciones para formar un organismo completo, el código de los virus solo tiene un propósito: replicarse dentro de una célula huésped. Fabrica copias de mí. Rompe la célula y libérame para infectar más. Es decir, el código de un virus no crea un organismo nuevo, sino más copias de sí mismo. Su creación es su propia expansión. 3. ¿Para qué sirven estos códigos? ¿Tienen algún propósito? Los virus no tienen un propósito en el sentido humano de la palabra, pero cumplen funciones en la naturaleza.
Marca de verificación gruesa ayudan a la evolución, infectan células y, a veces, dejan parte de su código dentro del ADN celular, generando cambios genéticos. Marca de verificación gruesa regulan poblaciones. Algunos virus evitan la sobrepoblación de especies, manteniendo el equilibrio ecológico. Marca de verificación gruesa podrían ser clave en el origen de la vida. Algunas teorías dicen que los virus podrían haber ayudado a las primeras células a intercambiar información genética. 4. Entonces, ¿los virus crean algo? Sí, pero lo único que crean son más virus. No construyen cuerpos ni organismos complejos, como las células. Solo se propagan y se mezclan con el ADN de las células a lo largo del tiempo. Tal vez su existencia solo sea una extensión del gran juego de la información biológica, donde la clave no es un organismo, sino que información logra sobrevivir y replicarse. Entonces su única forma de existir es que exista la célula, sino también desaparecería de la Tierra. Exactamente. Sin células, los virus no pueden existir de forma activa. No pueden reproducirse solos. Necesitan una célula para copiar su código. No pueden obtener energía. No tienen metabolismo propio. No pueden repararse. Si un virus se daña fuera de una célula, se desintegra. Si algún día todas las células del planeta desaparecieran, los virus también desaparecerían. Son completamente dependientes de la vida celular. Pero entonces, ¿cómo han sobrevivido por miles de millones de años? Los virus pueden permanecer inactivos en el hielo, en rocas o incluso flotando en el aire. Esperan el momento de infectar cuando una célula esté disponible. Disponible. En cierto sentido, los virus no son realmente seres vivos, sino fragmentos de información que buscan perpetuarse a través de la vida celular. No quiero decir que los virus sean una especie de vida sin sentido, porque algún sentido tiene que tener para que existir, para que replicarse. Exacto, no podemos decir que los virus existan sin sentido, porque algo los ha mantenido en la historia de la vida durante miles de millones de años. Si bien no tienen un propósito consciente, cumplen funciones clave en la evolución y la ecología. ¿Por qué existen los virus? ¿Para qué replicarse? Podemos verlo desde varios ángulos. El virus es una estrategia biológica para transmitir información genética. Genética. No busca destruir, sino usarse a sí mismo para seguir existiendo. Los genes más eficientes en replicarse son los que persisten. Al infectar células, los virus a veces dejan parte de su código en el ADN de los organismos. Organismos. Algunos genes humanos provienen de virus antiguos. Ayudan a la evolución al generar mutaciones y diversidad genética. Báscula 3. Desde la ecología, regulan el equilibrio de la vida. Mantienen poblaciones bajo control, por ejemplo, atacando bacterias o ciertos organismos. Son clave en los océanos. Los virus marinos matan bacterias y reciclan nutrientes. Permiten que algunos organismos sean resistentes a enfermedades. Entonces, ¿tienen un sentido? Sí. Aunque no piensan ni tienen intenciones, cumplen funciones fundamentales en la vida en la Tierra. No son un error, sino parte del sistema biológico universal. Podríamos decir que su sentido es asegurar que la información genética siga circulando en el universo vivo. ¿Algún virus tiene el código genético total de un ser vivo? No, ningún virus tiene el código genético completo de un ser vivo. Los virus no son organismos completos, sino fragmentos de información genética, ADN o ARN, que necesitan una célula para replicarse. ¿Por qué un virus no puede contener todo el código de un ser vivo? Tecla 1. Son demasiado pequeños. Los virus tienen muy pocos genes en comparación con una célula. Un humano tiene 3.200 millones de pares de bases en su ADN. Un virus puede tener solo un par de miles o cientos de miles. Tecla 2. No tienen las herramientas para la vida.
Un ser vivo necesita genes para fabricar proteínas, energía, reparar daños, crecer, reproducirse. Un virus solo tiene los genes esenciales para entrar en una célula y forzarla a replicarlo. ¿Podría existir un virus que contenga el código completo de un ser? En teoría, si un virus fuera lo suficientemente grande como para contener todo el ADN de un ser vivo, dejaría de ser un virus y se parecería más a una bacteria o un organismo celular. Los virus gigantes, como los mimivirus, han desafiado esta idea porque tienen muchos genes que antes solo se veían en células, pero siguen sin tener el código completo de un ser vivo. Entonces, ¿los virus pueden crear vida? No crean vida por sí solos, pero pueden transferir información genética entre organismos y han sido fundamentales en la evolución de la vida en la Tierra. ¿Algún organismo tiene el ADN de un ser humano? ¿O de algún ser para crearlo, o sea, como un lugar donde se guarda esa información para poder volverla a crear que en caso de que pase algo en la Tierra? Sí, actualmente se están almacenando y preservando ADN de seres humanos y otros organismos con el propósito de conservar la biodiversidad y, en el futuro, tal vez recrearlos. Tecla 1. Bancos de ADN y biobancos. Se han creado biobancos donde se almacena ADN humano y de muchas especies. Se usan para investigación genética, medicina personalizada y conservación de especies en peligro. Ejemplo, el Biobanco del Reino Unido tiene ADN de cientos de miles de personas para estudiar enfermedades. Tecla 2. El Arca de Noé Genética, biobancos de especies en peligro. El proyecto Frozen Ark conserva ADN de animales en peligro de extinción. El Svalbard Global Seed Vault en Noruega guarda semillas de plantas esenciales para la humanidad. BioRescue trabaja en la preservación genética del rinoceronte blanco del norte para evitar su extinción. Tecla 3. Criopreservación y clonación. Se han conservado células y embriones humanos y animales en nitrógeno líquido. En teoría, con la tecnología adecuada, se podría regenerar un organismo a partir de su ADN. Ejemplo, la clonación de la oveja Dolly en 1996, usando ADN de una célula adulta. Tecla 4. El proyecto de Arca Lunar y Cósmica. Se han propuesto guardar ADN en la Luna o en el espacio para asegurar la continuidad de la vida fuera de la Tierra. Ejemplo, científicos de la Universidad de Arizona propusieron una bóveda genética lunar para proteger la biodiversidad en caso de un desastre global. ¿Se podría recrear un ser humano en el futuro? En conclusión, se está guardando el ADN humano y de otras especies como una forma de preservar la vida, pero aún no tenemos la capacidad de recrear organismos completos a partir de esa información. Información. 2/2. Bueno, que no lo podamos hacer ahora no significa que no lo podremos hacer nunca, es cuestión de tiempo más la aparición de la inteligencia artificial que guarda y procesa y tiene los procesos de múltiples funciones para lograr crear métodos más modernos en todos los aspectos del ser humano. Cosas que eran complejas ahora están procesadas todas juntas para no tener errores y lograr ser más eficientes en todos los aspectos. Exactamente, el límite actual no es definitivo, sino una barrera temporal. La inteligencia artificial, IA, y la biotecnología están avanzando a un ritmo impresionante, reduciendo la complejidad de muchos procesos que antes parecían imposibles. Como la IA y la biotecnología pueden llevarnos a recrear la vida. Tecla 1. IA y biología sintética, diseñando organismos desde cero. Hoy ya se han creado bacterias y virus artificiales con ADN diseñado en laboratorio. Craig Venter y su equipo lograron en 2010 la primera célula con ADN completamente sintético, lo que demuestra que podemos escribir código genético. La IA acelera este proceso al predecir cómo se comportará un organismo con ciertos genes. Tecla 2. Creación de órganos y tejidos con IA y bioimpresión 3D. Ya se imprimieron tejidos humanos y se han desarrollado mini órganos funcionales, organoides, en laboratorio. La IA ayuda a diseñar mejores estructuras celulares y predecir posibles problemas en la regeneración de órganos. Esto acerca la posibilidad de crear un cuerpo completo en el futuro. Tecla 3. IA y edición genética con CRISPR. CRISPR es una herramienta que permite editar el ADN con precisión. La IA ayuda a predecir mutaciones,
corregir errores genéticos y crear combinaciones de ADN más eficientes. Esto podría permitirnos recrear organismos extintos o diseñar nuevas formas de vida. Tecla 4: Simulación y modelado del cerebro humano. Un desafío para recrear un ser humano no es solo el cuerpo, sino la mente y la conciencia. Se está trabajando en simulaciones neuronales, como el proyecto Blue Brain, que intenta modelar un cerebro completo. Con la IA, podríamos en el futuro simular una mente o transferir una conciencia a otro soporte. ¿Estamos destinados a preservar la vida indefinidamente? En otras palabras, la IA está acelerando la evolución natural, transformándola en evolución dirigida por la tecnología. Cohete. Buscar.